Capítulo 11, depreciación. Vamos a estar estudiando varios conceptos de la importancia de la depreciación en contabilidad. A eso le vamos a añadir dos aspectos adicionales que son los impairments y los depletion. Por el momento los impairments, esto lo que significa es que hace contabilidad cuando un activo ya pierde lo que nosotros decimos el valor, el carry value, que es lo mismo que book value. ¿Qué pasa cuando ese activo pierde el valor del book value? Le tenemos que darle un write-off, que no es otra cosa que eliminarlo de los libros. Y entonces ese tratamiento que se llama impairments lo vamos a estar viendo en este capítulo. Así es que vamos a comenzar. Comenzamos definiendo lo que es el concepto de depreciación en forma de repaso, porque sé que lo vieron en contabilidad básica, pero vamos a repasar. Bien, depreciación es el proceso de contabilidad donde se hace una distribución de los costos de un activo a gastos de una manera sistemática y racional, de manera que lo podamos realizar a través de la vida útil de ese activo. Y la vida útil de ese activo es hasta que me dé beneficios ese activo. O sea, que depreciación es la manera de yo llevar a gastos el costo de un activo a través de la vida útil de ese activo. ¿Y por qué existe el concepto de depreciación? El concepto de depreciación existe porque si nosotros compramos un activo, especialmente a las empresas grandes que le cuestan 100 mil, 200 mil, 300 mil, y recuerden que son varios equipos, son tantos los activos que se compran en las empresas, que si lo llevamos a gasto en ese periodo, pues consume las ganancias, ¿verdad que sí? Así es que por eso es que entonces existe el concepto de depreciación para entonces llevar ese gasto paulatinamente a través de la vida útil de ese activo y así de esa manera no se afecta a los estados financieros. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos aquí una manera de hacer el allocation. Cuando decimos el allocation, porque ya vamos a empezar en este curso de intermedia, ya voy a empezar, le estoy explicando los conceptos, pero ya tenemos que hablar en términos contables. Un allocation cost no es otra cosa que la distribución de esos gastos. Así es que yo le voy a hablar de ahora en adelante de allocation. Bien, el allocation cost se puede hacer para los activos fijos, que se le llama depreciation expense. Para los tangibles se le llama amortization expense y para los natural resources se llama depletion expense. Continuamos. Tres factores envuelven el proceso de depreciación. Hay tres preguntas básicas que nos tenemos que hacernos contables para determinar cuando vamos a realizar el proceso de depreciación en los activos fijos o en cualquier tipo de activo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué base depreciable será usada? ¿Tiene vida útil ese activo? O sea, ¿tiene vida útil? ¿Me queda vida útil? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué método es más apropiado para utilizar para ese activo? Así que eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a determinar entonces la base del activo que se va a llevar a la depreciación. Tenemos entonces que la base del activo se obtiene es restando el costo original menos el salvage value. Ahí tenemos el depreciation base. ¿Y qué es esto del salvage value? Pues el salvage value es el valor de reventa, un estimado del valor de reventa de un activo al final de su vida útil. Así es que eso es el salvage value, para que entonces lo tengan claro, que es el valor de reventa, un estimado de lo que va a costar ese activo al final de su vida útil. Lo restamos y tenemos depreciation base. ¿Y cómo estimamos entonces el service life, la vida de ese activo? Bien, tenemos entonces la vida física de ese activo y tenemos también la económica. Muchas compañías ya tienen un estimado de cuánto va a ser la vida útil de cada uno de sus activos. Por ejemplo,
las computadoras, los vehículos de motor. Ya ellos tienen más o menos un estimado de cuánto es la vida útil de ese activo. Pero las compañías retiran los activos por dos razones. Porque, ¿verdad?, terminó su vida útil, o también porque está obsoleto, ya está inadecuado, ya lo reemplazaron, especialmente estos equipos tecnológicos que están reemplazándose rápidamente, pues por esas razones, pues las compañías retiran los activos. Vamos entonces a presentar los diferentes métodos de depreciación. Pues ya explicamos, ¿verdad?, que esto va a ser de una manera, la profesión requiere que este método sea empleado, ¿verdad?, de esta manera. Así es que tenemos entonces la Activity Method, que son unidades para usarse en la producción, el Straight Line Method, el Sum of the Years Digits, el Decline Balance Method, y se añaden unos más que se llaman Special Method, Group and Compose Method, and Hybrid o Combination Method. Esos son dos nuevos que estamos aprendiendo en el curso de hoy. Así es que vamos a ir explicando cada uno de ellos poco a poco. El Activity Method es un método que se usa más bien para la producción. Para estos fines, se asume que la depreciación es una función de uso o productividad en vez del paso por el tiempo de ese activo. Muchas compañías consideran la vida útil de ese activo en términos de producir, o sea, en cuántas unidades se producen, o en input, en cuántas horas se realiza el trabajo. O sea que este Activity Method, aparte de ser un término de depreciación, muchas compañías le dan otros usos que no es necesariamente la vida útil de ese activo, sino cuántas unidades yo produzco y en cuánto tiempo se realiza. O sea que tiene varios usos en términos de contable. Así es que esto se obtiene de esta manera. Tenemos entonces aquí la ilustración. Tenemos aquí esta compañía, Cost of Crane, que entonces nos da unos datos. Nos dice que el costo es 500,000, que la vida útil son 5 años, que el salvage value estimado son 50,000 y más o menos las horas de vida, en cuántas horas se produciría. Así es que si dice que si utilizaron 4,000 horas en el primer año, ¿cuál va a ser el costo de depreciación? Tenemos el costo, que son 500,000, menos el salvage value, por 4,000 horas dividido entre 30 horas, que serían entonces las horas estimadas que ellos entienden, 30,000 horas, que son las horas estimadas que ellos entienden que se realizará. Así es que tenemos que son 60,000 y eso sería el Depreciation Charge bajo el Activity Method. Siguiendo el mismo ejemplo, tenemos el Straight Line Method, que tenemos entonces que es costo menos el salvage value entre la vida útil de ese activo. O sea que tenemos 500,000 menos 50,000 entre los 5 años, que es la vida útil de ese activo. Así es que el Depreciation Charge o el Depreciation Expense sería 90,000. El segundo método es el Decreased Charge Method. Este Decreased Charge Method provee una depreciación más alta en los primeros años que en los últimos años. Esta depreciación también se le considera o se le llama la depreciación acelerada. ¿Y cuál es el propósito de este método? Pues el propósito de este método es que muchas compañías quieren cargar la depreciación en los primeros años porque el activo es más productivo en esos años. También provee una constante en los costos de depreciación para entonces los últimos periodos cuando los activos hay que darle más mantenimiento o incurrir en reparaciones. Así es que este es el concepto, ¿verdad?, de que muchas compañías utilizan el acelerado, que es coger el gasto al principio, caso que cuando en los últimos años haya que realizar unos gastos en mantenimiento y reparaciones, pues que entonces puedan asumirlo. Así es que entonces muchas compañías utilizan dos métodos para este Decreased Charge Method, que es Sum of the Years o el Declines
method. Así es que el sum of the digits lo tenemos aquí, que es que utiliza una fracción. Tenemos entonces que si son 5 años, hacemos como pues por año, 5, 4, 3, 2, 1. Se hace la sumatoria que son 15, que va a ser entonces el numerador el numerador de estos años va a ser la vida remanente al principio. Así es que más o menos estos 15 viene sacando, ¿verdad? Esta ecuación, pero es más fácil sacar los 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a continuar para que lo sigan viendo. Tenemos entonces que sum of the year digits, tenemos entonces que se calcula de la siguiente manera. Tenemos aquí el depreciation base, que sabe que son los 500,000 menos los 50,000, es el depreciation base. Tenemos la vida útil de mayor a menor, donde hacemos la fracción de depreciación para obtener el depreciation expense. Así es que entonces para obtener el depreciation expense se multiplica la base 450,000 por 5 dividido entre 15 me da 150,000. Y así sucesivamente ustedes van a ir multiplicando para que le den entonces el costo de depreciación. Como ustedes pueden observar, pueden ver que el costo de depreciación en los primeros años es mayor que los otros por el raciocinio que hemos estado explicando. Y para sacar el book value, que es el valor de ese activo, pues entonces vamos a restar, no es el depreciation base, vamos a restar el costo, que son los 500,000 menos 150,000 da 350,000. Así es que para sacar el book value es el costo menos el depreciation expense. Y entonces aquí ustedes observan que al final da 50,000, que es lo mismo que el sales value. O sea que si ustedes observan, el sales value es el costo, ¿verdad? Que habíamos hablado, que es el costo que va a tener ese activo al final de su vida útil. Así es que aquí lo pueden ver a los 5 años, pues nosotros tenemos más o menos el salvage value de lo que va a costar ese activo. Continuamos. El decline balance method utiliza el depreciation rate expresado en un %. O sea, que viene siendo el doble del rate del straight line. Por ejemplo, si son 10 años, 1 sobre 10 viene siendo 0.10. Pues para efectos del decline balance es el doble, que es 0.20%. Así es que este es también bastante acelerado y entonces no deduce, esto es bien importante, no deduce el salvage value en el cómputo del depreciation base, sino que más bien el depreciation rate de este decline balance es multiplicado por el book value del activo, al principio de cada periodo, y así va reduciendo este book value a través de los años, hasta que así progresivamente esto resulte que al final el book value de ese activo sea igual al estimado salvage value, y ahí se descontinúa la depreciación. Vamos a ver un ejemplo. Bien, en el ejemplo, pues seguimos con los mismos números, ¿verdad? De 5 años, que la base son 500,000. Tenemos que el rate viene siendo 40%, porque tenemos entonces que era un 20% en el straight line, y lo multiplicamos por 2 es un 40. Y aquí lo vamos multiplicando para que entonces así de esta manera tengamos los datos del depreciation expense. Tenemos entonces la depreciación acumulada y el book value del activo, que como ustedes saben el book value son 500,000 menos 200,000, viene siendo 300,000, que es el book value. Tenemos también una columna de la depreciación acumulada, que eso es muy bueno porque entonces aquí estamos viendo cómo vamos acumulando el gasto de ese activo. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí 200,000, luego el otro año se le suma 120,000 para hacer 320,000 y así sucesivamente hasta que tengamos entonces al final los 450,000. Es bien importante que este dato de aquí de los 14,800 nos dice aquí que cuando llegamos está limitado porque el book value no debe ser menos que el salvage value. Cuando vamos a retirar ese activo, pues tenemos que entonces que este es el tope, que este book value no debe ser menos que el book value no sea menos que el salvage value.
Así es que este es el ejemplo del Decline Balance Method. Bien, vamos a ver esta ilustración, donde en esta ilustración quieren que computen el Depreciation Expense bajo los 4 métodos que hemos estado estudiando. La profesora lo va a introducir y en cada uno de ellos le va a dar un highlights de lo más importante, pero ustedes lo van a estudiar porque ya yo se lo expliqué todito. Así es que vamos a comenzar y recuerden que cuando ustedes estén pasando este video, cuando vayan pasando por el cómputo de cada uno del Depreciation Expense, le pueden dar pausa para que puedan estudiar detenidamente el cómputo. ¿Está bien? O sea que vamos a comenzar y entonces ustedes le dan pausa y lo van estudiando poco a poco. En esta ilustración tenemos que esta compañía compró una máquina nueva en agosto 1 de 2014 y que el costo de la máquina fue $150,000. Ellos estiman que el salvage value va a ser $24,000 al final de la vida útil. Ellos estiman que esa máquina le va a trabajar 5 años y un promedio de 21,000 horas. Así es que computemos cada uno de estos métodos. Comenzamos. Bien, en este ejemplo del Straight Line Method, tenemos entonces, ponemos todos los años, la segunda columna es la base que vamos a depreciar, los años, el annual expense, que ya sabemos que es la multiplicación de cada uno de ellos por 5, dividido entre 5. Y luego tenemos aquí una columna nueva, que entonces ustedes me van a explicar para qué se utiliza. Bien, nosotros tenemos este concepto de depreciación acumulada. Recuerden que el concepto de la depreciación acumulada es el concepto donde ahí se van a acumular año tras año el gasto de esa depreciación. ¿Por qué es importante esta columna de depreciación acumulada? Por 2 factores. La primera es que cuando llegamos al final de la vida útil de ese activo, esta cantidad de 126,000 debe ser igual al de la base. Y ahí entonces retiramos el activo. Ese es lo primero. También que si vamos a disponer o vamos a vender ese activo a mitad de año o durante el segundo o tercer año, nosotros tenemos que saber cuánto cuesta ese activo, que no es otra cosa que sacar el book value. Y tenemos que restarle la depreciación acumulada al costo para poder obtener el book value y saber cuánto nos cuesta ese momento ese activo. Así es que, por tanto, esta columna de depreciación acumulada es bien importante. Dicho esto, pues nosotros tenemos que, cuando empiece el primer año, nosotros tenemos que empezar a acumular desde ese primer año, los primeros meses, por decirlo así, por eso es que se llama partial year. Tenemos que empezar a acumular esos meses por los cuales nosotros empezamos. Así que aquí empezamos con los primeros 5 meses, 5, 11, 12, y al final, el mes que nos falta, que serían 7 meses, lo vamos entonces a poner al final. ¿Por qué? Porque ya los 5 meses no llegamos al año, que es el annual expense, nosotros tenemos que empezar a acumular en la depreciación acumulada. Así es que entonces nosotros tenemos aquí la multiplicación de 25,200 por 5 sobre 12, 5 meses, entonces tenemos 10,500, que es con lo que comenzamos a acumular. Y aquí empezamos a multiplicar y entonces empezamos a sumar y aquí entonces culminamos con los últimos 7 meses para terminar los 12 meses. Y aquí entonces también nosotros tenemos el current year expense, 126,000, la depreciación acumulada que llega a 126,000. Y entonces tenemos todos, ¿verdad? Bajo el método Straight Line, tenemos cuánto es la depreciación anual y su depreciación acumulada. Hacemos entonces el Journal Entry, que lo hacemos Depreciation Expense, por la depreciación acumulada por los 10,500, que es el Partial Year, porque se hizo en 5 meses del principio del año. Continuamos. En el caso de la Activity Method, tenemos entonces que se divide 126,000, que es la base, entre 21,000 horas, que es las horas estimadas en realizar el trabajo, y tenemos a $6 la hora. Se asume que se van a utilizar 800 horas en el 2014, así es que entonces lo que se hace es que se multiplica 800 por 6, 4,800. Ese es el current year expense y ahí empieza la depreciación acumulada. Y el journal entry entonces sería depreciation expense con
depreciación acumulada por 4.800. En el método de Sum of the Year Digits, entonces básicamente pues ya le hemos explicado, ¿verdad? Todo. Aquí en esta parte siempre tenemos lo de las porciones aquí de por ciento, que le están explicando básicamente el 5 sobre 12 cuánto da para cuestiones de, ¿verdad? De la multiplicación, cuánto es el por ciento aquí y cuánto sería el por ciento en la parte de 7 sobre 12, que son los otros meses. Pero básicamente ya ustedes tienen claro cómo es, ¿verdad? Lo mantienen detenidamente para que ustedes puedan ir haciendo las multiplicaciones, pero se entiende ya todo el proceso. Así es que ustedes estudienlo bien para que sepan de dónde salen cada una de las columnas. Yo continúo. Bien, existen dos métodos adicionales para la depreciación que se llama el Grouping Method y el Composite Approach. El Grouping Method dice que se usa cuando los activos son similares y tienen más o menos la misma vida útil. Y el Composite Approach es cuando son diferentes los activos y tienen diferente vida útil. Así es que prácticamente para que conozcan que existen dos métodos adicionales de depreciación. Y eso va a depender el cómputo de cada uno de ellos. Es realmente tratar de encontrar un promedio, una base que pueda dar un cómputo lo más cercano posible a la realidad. La sección esta de impairments es cuando el valor, el carry value de ese activo, que es lo mismo que el book value, de ese activo por alguna razón no se puede recobrar, pues nosotros lo eliminamos en los libros de contabilidad, que no es otra cosa que darle un write-off. Cuando hacemos este tipo de práctica se llama un impairment. ¿Qué eventos están permitidos en la práctica o en la profesión de contabilidad para llevarlos a un impairment? Tenemos entonces que es cuando el valor de un activo baja, el fair value, que es el valor del mercado, baja significativamente. Cuando también ese valor cambia también en la forma que es usado, que cambia. Cuando hay cambios adversos en el clima que afectan el valor de ese activo. La acumulación de costos excesivas ¿verdad? En cuanto a la adquisición y construcción de ese activo. O la proyección para el futuro demuestra que sigue teniendo pérdida ese activo. Así es que todos estos aspectos son considerados al momento ¿verdad? Para la práctica de contabilidad, que se lleve a un write-off y se elimine de los libros de contabilidad llamándose impairments. Para determinar si hay impairments o no en los activos, se hace un recovery test donde se pregunta si el futuro net cash flow es menos que el book value. Si decimos que no, no hay problema, no hay impairment. No hay problema con eso, no hay que registrar nada. O sea, si el valor futuro no va a ser por menos del book value, no hay problema. Ahora, si va a ser por menos del book value, entonces sí tenemos que hacer un impairment en los libros de contabilidad y ahí se determina si el activo se va a aguantar para el uso, hay un tratamiento para uso de la compañía, o si el activo se va a disponer. Si el activo se va a mantener para su uso, pues entonces esa pérdida, ¿verdad? Esa pérdida que vamos a tener, dice que, pues, que en este caso el valor, el carry value va a estar por encima del valor del mercado. Pues esa pérdida se va a reportar como Continuing Operation, Other Expense and Losses Section. Y hay que hacer entonces una nueva base de depreciación. Si se va a mantener o se va a vender, en ese caso, pues tenemos que ver entonces cuál va a ser. En este caso cogemos el carry value, ¿verdad? Que es el book value, lo gestamos sobre el valor del mercado y le gestamos el costo de disponerlo. O sea que en este caso tenemos que comparar el book value con el fair value
y entonces le gestamos el costo de disponerlo y en este caso no se hace ningún tipo de depreciación porque se va a disponer. Así es que continuamos. En este ejemplo en particular, en el ejercicio, pues me están diciendo que el equipo tiene un carry value de 600,000 porque son 800 menos la depreciación acumulada, pero dicen que el equipo, al momento de disponer de él, va a ser de 650,000. Como ¿verdad? En el valor del mercado, el equipo vale más de lo que es el book value, que son 600,000, pues en este caso no se hace ningún tipo de impairment. En este ejemplo en particular, pues sí seguimos con el mismo ejercicio, donde el book value son 600,000, pero que entonces la cantidad que va a estar en el mercado son 580,000, que está por debajo del book value. Ahí sí que vamos a tener una pérdida de 20,000 y ahí sí se hace un impairment. Y continuamos, ¿verdad? Con la misma explicación. En este caso, si tenemos entonces que el fair value es 525,000, lo volvemos y lo comparamos con los 600,000, que es el book value. Entonces, en este caso, la pérdida sería de 75,000. Y aquí vemos entonces el concepto completo bien explicadito para que vean la pérdida de 75,000 y cuál es la entrada que se realiza, que es loss on impairment y depreciación acumulada por 75,000. Recuerden que las pérdidas aumentan por el, ¿verdad? Lo tenemos que poner como débito porque está rebajando, ¿verdad? Las ganancias y por eso es que se pone como débito. El término depletion, que es aplicado a los recursos naturales, incluyen, ¿verdad?, aquellos activos que son petróleo, minerales, timber, todos ellos tienen unos features, ¿verdad?, que se pueden remover, que se pueden reemplazar por su naturaleza. Así es que el proceso de distribuir ese tipo de gastos no es otra cosa que depletion. Bien, cuando se va a establecer la base del depletion, entonces se tienen que contemplar 4 factores: el costo de adquisición, de exploración, de desarrollo y de restauración. Así es que todos esos aspectos son importantes, a la hora de computar la base del depletion. Aquí se demuestra la ecuación para sacar el depletion cost per unit y el depletion. Si es por unidad, es total del costo menos el salvage value entre el estimado de unidades disponibles. Ese es por unidad. Y en la cantidad total, pues serían las unidades extraídas por el costo por unidad. En este ejemplo, pues tenemos entonces que se suma el costo total, que en este caso pues me está hablando que tenemos unos costos aquí que son 50,000, que son de exploración, 100,000, que son unos costos de desarrollo, y los costos incurridos en toda la mina son 850,000. Si sumamos 50,000, 100,000 y 850,000, da 1,000,000 y se va a dividir entre la cantidad de onzas, ¿verdad?, disponible, y eso nos da $10,000 por onza. En el caso que tengamos la cantidad de onzas completa, que son 25,000 onzas el primer año, pues entonces tenemos el precio por unidad, pues tenemos entonces que son 25,000 onzas por 10, que serían 250,000. Y sería entonces poner gold, que es en inventario, que en este caso es el oro, 250,000, y gold mine, 250,000. Así es que aquí tenemos una ilustración, ¿verdad?, de cómo sería, cómo se ve entonces o cómo se saca el depletion para este tipo de activos. Finalmente, el último objetivo de este capítulo es explicar la presentación análisis de la depreciación en los estados financieros,
tanto del Property, Plant and Equipment como de los recursos naturales. Aquí, haciendo un resumen general, es bien importante que en todos los estados financieros estos 4 aspectos sean considerados. Se tiene que, ¿verdad?, hacer unas notas de los estados financieros indicando el depreciation expense del periodo. O sea, digamos si es del año o si son de los meses que están. Es bien importante que se indique cuál es el depreciation expense. El método, los balances de estos depreciation expense, la depreciación acumulada y una descripción del método usado y cómo entonces computaron la depreciación. O sea que como impacta grandemente y reduce tanto el net income, es bien importante que los estados financieros se explique bien el tipo de, ¿verdad?, de método y el tipo de método, la base, el depreciation expense y todo eso. Así es que básicamente hemos culminado con este capítulo. Las próximas presentaciones son unas presentaciones bien interesantes que los exhorto a todos los estudiantes que quieran verlo, cómo se ven los diferentes métodos de los estados financieros y unos ejemplos bien, bien buenos. Así es que por lo menos de mi parte, pues hemos terminado este capítulo. Tienen que estudiarlo, tienen que evaluarlo y los exhorto a que vean las otras presentaciones y las estudien para efectos, ¿verdad?, de su conocimiento. Muchas gracias.